El hijo prohibió a su madre asistir a su graduación por ser una mujer pobre. 5 años después decidió visitarla, pero cuando llegó al portón de su casa, quedó incrédulo con lo que vio. Eduardo despertó esa mañana sintiendo el peso del día que estaba por venir. En su pequeño cuarto, donde los libros de medicina se amontonaban sobre una mesa improvisada, esperaba con una mezcla de ansiedad y esperanza. «Hoy voy a cambiar mi destino», pensó Eduardo mirando el viejo reloj que marcaba casi la hora de verificar el resultado de su solicitud para la beca en la Universidad de Medicina. La luz débil del amanecer apenas atravesaba la cortina descolorida, proyectando sombras sobre las paredes descascaradas del cuarto. Mariana, su madre, ya estaba en la cocina preparando el café con los pocos ingredientes que tenían. Sus manos, callosas por el tiempo y el trabajo incesante con telas e hilos, manejaban la vieja cafetera con una habilidad que solo años de práctica podrían conferir. «Tal vez este sea el gran día, el día en que todo nuestro esfuerzo comience a valer la pena», murmuró ella para sí misma, sintiendo una mezcla de optimismo y miedo. Las cuentas se estaban acumulando y la esperanza de una beca de estudios era más que un deseo, era una necesidad. Cuando Eduardo entró en la cocina, la tensión entre madre e hijo era casi palpable. Se sentó a la mesa intentando disimular su nerviosismo. Mariana colocó un plato con pan y una taza de café frente a él, intentando ofrecer una sonrisa alentadora. «Vas a lograrlo, mi hijo. Todo tu trabajo duro valdrá la pena, lo sé», dijo ella, intentando infundir cada palabra con la fe que sentía en su corazón. Eduardo solo asintió, sus ojos fijos en el celular. Sabía cuánto había sacrificado su madre para que él pudiera llegar hasta aquí, dividiendo su tiempo entre trabajos de costura y cuidar de la casa. Finalmente accedió al sitio web de la universidad y con un clic hesitante actualizó la página. El resultado estaba allí. Su nombre estaba en la lista de aprobados con una beca parcial. «Mamá, lo logré», exclamó él, la voz cargada de emoción. Mariana corrió a abrazarlo, lágrimas de alivio y alegría mezclándose en los ojos de ambos. «Lo sabía, mi hijo, siempre lo supe. Has estado estudiando mucho estos últimos meses y no merecías menos que esta beca de estudios que tanto querías», respondió ella, apretándolo en sus brazos. Tras unos momentos de celebración, la realidad de su situación financiera comenzó a infiltrarse nuevamente en sus mentes. Sentados en la mesa de la cocina, comenzaron a planear el futuro. «Vamos a necesitar ser muy cuidadosos con el dinero», dijo Mariana, sacando un cuaderno desgastado para empezar a hacer cuentas. «Puedo tomar algunos trabajos extras de costura y tal vez», hesitó, mirando a su hijo, «podría hacerte una ropa nueva para usar en el primer día de clase». Eduardo, aún sumergido en la alegría de su logro, sintió una punzada de incomodidad con la sugerencia. La idea de llegar al primer día de clase con una ropa hecha por su madre, en lugar de algo comprado, de repente le pareció menos atractiva. «No, mamá», dijo él intentando mantener el tono de voz neutro. «No necesitas preocuparte por eso. Puedo usar algo que ya tengo». Sus palabras salieron más frías de lo que pretendía, y pudo ver la leve sombra de decepción en los ojos de Mariana. Mariana suspiró, disimulando su tristeza con una sonrisa. «Claro, Eduardo. Lo importante es que te sientas bien y confiado», respondió ella, guardando sus sentimientos para sí. Eduardo notó el esfuerzo de ella por entender su posición, pero dentro de él una pequeña voz lo alertaba de que podría estar empezando a alejarse de sus raíces, de la única persona que siempre había estado a su lado. Mientras Mariana limpiaba la cocina, los pensamientos sobre cómo conseguiría cubrir el resto de las mensualidades de la Facultad de Medicina de Eduardo ocupaban su mente. La beca parcial era una victoria sin duda, pero lejos de ser una solución completa para el valor de las mensualidades. «¿Cómo vamos a hacer esto?», se preguntaba Mariana, su corazón pesado por la incertidumbre. Las máquinas de coser en una esquina de la sala parecían eco de sus preocupaciones con sus zumbidos suaves. Fue entonces que el sonido de su teléfono antiguo cortó el silencio de la casa, trayendo consigo un destello de esperanza. Mariana contestó rápidamente, la ansiedad clara en su voz. «Hola, Mariana al habla», respondió con cautela. La voz del otro lado era de una clienta antigua que traía noticias inesperadas. «Mariana, querida, ha sido altamente recomendada. Yo y 2 amigas quisiéramos encargar algunos vestidos y camisetas para un evento que está llegando. ¿Podrías atendernos?».
Mariana apenas pudo contener su alegría. Claro, será un placer atenderlas. Muchas gracias por la confianza. Después de colgar, Mariana levantó los ojos al cielo por la ventana, sintiendo una gratitud inmensa. Esto es una bendición, realmente lo es, murmuró ella, permitiéndose un momento de alivio. Estos nuevos trabajos significaban que podría pagar al menos los primeros meses de la facultad de Eduardo sin caer en deudas. La noticia llegó en el momento perfecto, casi como si alguien allá arriba estuviera cuidando de ellos. Mientras tanto, Eduardo, sintiéndose energizado por la novedad de su aceptación, se sentó al computador para compartir las noticias con su amigo Diego. Tecleó rápidamente un mensaje, la emoción clara en cada palabra. «Diego, amigo, conseguí la beca, necesitamos celebrar. Ven a casa hoy». No tardó mucho en que Diego respondiera con entusiasmo igual. «Qué noticia increíble, amigo. Estoy yendo para allá ahora». Diego llegó en menos de una hora, trayendo consigo una energía contagiosa. Tan pronto como entró, hizo punto de saludar a Mariana con un cálido abrazo. «Señora Mariana, estoy tan feliz por Eduardo. Usted debe estar muy orgullosa». Él siempre tuvo un respeto genuino por Mariana, viéndola como una figura casi maternal, muy diferente de la relación más tensa que ella tenía con Eduardo. «Gracias, Diego, sí, estoy muy orgullosa de verdad. Y gracias por siempre apoyar a Eduardo, él necesita amigos como tú», respondió Mariana, sinceramente agradecida por la presencia constante y positiva de Diego en la vida de su hijo. Eduardo, al escuchar los elogios de Diego hacia su madre, sintió un ligero malestar, pero prefirió centrarse en el motivo de la celebración. Los dos amigos caminaron hasta la sala donde Eduardo comenzó a contar todos los detalles. «Amigo, aún no lo creo. Es surrealista pensar que realmente voy a ser médico», dijo Eduardo, el entusiasmo brillando en sus ojos. Diego le dio una palmada en la espalda a Eduardo. «Te lo mereces, hermano, trabajaste duro para esto, y vas a ser un médico increíble, estoy seguro». La conversación fluyó entre planes futuros y recuerdos del pasado, cada risa y cada palabra fortaleciendo la amistad que los dos compartían. En este momento de celebración, Eduardo comenzó a percibir el valor de las personas a su alrededor, su madre, que nunca desistió, y Diego, que nunca dudó. Tal vez, reflexionó Eduardo, ser exitoso era más sobre las personas que mantienes cerca que sobre los logros individuales. La conversación entre los amigos se prolongó hasta la llegada de la noche, llena de planes y sueños para el futuro. Diego se levantó, ajustando la mochila en su espalda, listo para despedirse después de una tarde de celebraciones e intercambios genuinos. «Bueno, amigo, tengo que irme. Y olvidé contarte. También conseguí una beca completa en Administración de Empresas en la universidad», reveló con una sonrisa modesta, claramente orgulloso de su propio logro. Eduardo, aún envuelto en la euforia de su propia aceptación, respondió sin pensar, su tono cargado de un desprecio inadvertido. «¿Administración qué? Pero eso fue solo porque no tuviste tiempo para estudiar y conseguir algo mejor, ¿no? Curso de pobre». Las palabras salieron más ásperas de lo que pretendía, y lo notó inmediatamente por el cambio sutil en la expresión de Diego. Diego hizo una pausa, su sonrisa decayendo un poco. Optó por no responder, solo asintiendo con la cabeza de manera algo resistente. «Sí, quizás. Pero es lo que me gusta, amigo. Nos vemos después», dijo intentando mantener la ligereza, pero la sombra del agravio era evidente en sus ojos al darse vuelta para salir. Mariana, que había presenciado el intercambio desde su lugar en la cocina, sintió un pinchazo de decepción. «Eduardo», reprendió suavemente, justo cuando Diego cerró la puerta detrás de él. «No deberías desvalorizar el esfuerzo de los demás. Diego es tu amigo, y él también ha logrado algo grande». Eduardo suspiró, sintiéndose de repente pequeño bajo la mirada reprobatoria de Mariana. «Lo siento, mamá, olvídalo», murmuró, no queriendo prolongar la discusión. Cambiando de tema, Eduardo preguntó, tratando de disipar la tensión restante: «¿Qué tenemos para cenar?». Mariana, aún algo conmovida por el comentario de su hijo, respondió sin mucho ánimo: «Arroz con frijoles, Eduardo. Simple, pero es lo que podemos tener ahora». Eduardo frunció el ceño involuntariamente. «¿Arroz con frijoles de nuevo?». La queja fue sutil, pero suficiente para añadir una capa de culpa al cansancio que Mariana ya sentía.
Ella solo asintió, decidiendo no alimentar más decepciones esa noche. Durante la cena, que transcurrió en un silencio incómodo, Eduardo no podía dejar de pensar en lo que le esperaba. Con el inicio de las clases acercándose, la ansiedad crecía. Acostado en su cama, las sombras de la noche se esparcían por su pequeño cuarto. Los pensamientos giraban sin cesar en su mente. ¿Y si no puedo seguir el ritmo de los demás? ¿Y si todos tienen cosas que yo no puedo tener? Las preocupaciones sobre no cumplir con las expectativas económicas de sus futuros compañeros lo atormentaban. Imaginaba los pasillos de la universidad, los estudiantes con sus ropas de marca y dispositivos de última generación. Eduardo ya se sentía desplazado, un extraño en un mundo que parecía juzgar cada detalle. ¿Y si descubren de dónde vengo? ¿Y si me tratan como traté a Diego hoy? La ironía de sus propios prejuicios lo hacía sentirse aún peor. Cerró los ojos, deseando que el sueño lo llevara lejos de esa espiral de dudas, al menos por unas horas. El amanecer traía el primer día de clase en la Facultad de Medicina, y con él una mezcla de ansiedad y nerviosismo llenaba la casa de Mariana y Eduardo. Mariana se levantó temprano, determinada a ayudar a Eduardo a prepararse de la mejor manera posible. Seleccionó algunas prendas de ropa que consideraba adecuadas para la ocasión, extendiéndolas cuidadosamente en la cama para que él pudiera elegir. «Puedes usar esta camisa, Eduardo. Es ligera y da una buena impresión», sugirió Mariana, intentando mantener la voz ligera y alentadora. Eduardo, ya tenso con la perspectiva del día que tenía por delante, miró la ropa con una expresión de desdén. «Mamá, no voy a usar eso. Parece ropa de escuela secundaria. Necesito algo mejor», respondió él, sus palabras más ásperas de lo que pretendía. Mariana sintió una punzada de tristeza al ver el rechazo en los ojos de Eduardo, pero decidió que sería mejor dejarlo hacer sus propias elecciones. En silencio se alejó pensando: «Tal vez necesite pasar por esto solo para aprender. No puedo protegerlo de todo, especialmente de sus propias expectativas». Con un suspiro, se volvió hacia la cocina para preparar algo para el desayuno, dejando a Eduardo lidiar con sus decisiones. Mientras tanto, Eduardo revolvía el armario en busca de algo que considerara adecuado. Después de unos minutos, se vistió y se dirigió a la cocina, donde lo esperaba un desayuno sencillo. «Mamá, voy a necesitar llevar el coche hoy», dijo él, intentando mantener la calma. Mariana, sirviendo el café, movió la cabeza levemente. «No podemos usar el coche hoy, Eduardo. No tengo dinero para la gasolina este mes. Vas a necesitar tomar el autobús». La simplicidad de su declaración llevaba un peso que Eduardo no estaba preparado para aceptar. Frustrado, Eduardo sacó su celular y rápidamente marcó a Diego. «Diego, amigo, estoy en una situación complicada aquí. Necesito algo de dinero prestado para llenar el tanque de mi coche, pero prometo que pronto mi madre te pagará. ¿Puedes ayudarme?». La voz del otro lado llevaba una mezcla de disculpas y solidaridad. «Vaya, Eduardo, también estoy ajustado este mes. Lo siento, amigo». Desilusionado y sintiéndose cada vez más aislado en su situación, Eduardo no tuvo más opción que aceptar la realidad. «Está bien, Diego. Me las arreglaré aquí. Gracias». Colgando el teléfono, miró a Mariana, que observaba la escena con una expresión preocupada. «Tendré que ir en autobús», concluyó él frustrado. Mariana miró el reloj y luego a Eduardo. «No puedes llegar tarde, ya es casi la hora. El autobús pasa en 10 minutos». Se acercó depositando un beso en la frente de Eduardo y susurrando con cariño: «Te amo, hijo mío. Buena suerte hoy». Eduardo, ya tarde, asintió sin decir nada. Se apresuró a salir de la casa, el peso de las palabras de Mariana y el cariño de su beso repasando en su mente mientras corría para no perder el autobús. La sensación de correr contra el tiempo solo ampliaba su ansiedad, mientras lamentaba no solo la situación del transporte, sino también la distancia emocional que sentía crecer entre él y su madre. El autobús de Eduardo se detuvo con un golpe suave frente al portón de la universidad. Miró por la ventana observando a otros estudiantes que llegaban en coches brillantes, riendo y conversando con amigos o parejas. Al bajar solo, sintió un nudo formarse en su estómago. «Todos parecen tan cómodos aquí, pero yo», pensó Eduardo, sintiendo el peso de sus ropas simples en contraste con la elegancia casual de los demás. Ricardo, un joven de postura confiada y ropa que gritaba estilo y riqueza, se acercó con un grupo de amigos.
Lanzó una mirada hacia Eduardo y con una sonrisa que no llegaba a los ojos, comentó lo suficientemente alto para que todos alrededor escucharan. «Miren, chicos, parece que tenemos a un novato tomando el autobús. Bienvenido a la universidad, amigo, no te preocupes, vamos a cuidar de ti». El tono era amigable, pero las palabras llevaban un dejo de desprecio, un prejuicio velado detrás de una invitación a la inclusión. Eduardo, confundido y un poco intimidado, solo asintió intentando ocultar su incomodidad. ¿Fue eso una broma o una provocación? ¿No se entienden a estos chicos?, se preguntaba mientras seguía a Ricardo y al grupo hacia el edificio principal, un edificio elegante que exudaba autoridad y éxito. Las paredes de mármol y los corredores amplios y bien iluminados parecían pertenecer a otro mundo, un mundo muy distante de la humilde cocina donde Mariana preparaba el café. Caminando por los corredores, Eduardo sintió las miradas curiosas, algunas de interés, otras de juicio. Sostenía un papel con el número de su dormitorio, sus manos temblando ligeramente mientras intentaba descifrar el mapa de la universidad. Allí, vio la ubicación de su dormitorio, que contenía una foto con su nombre y también una foto con el nombre de Ricardo, y pronto lo reconoció. «Solo espero poder pasar desapercibido aquí, pero, por lo visto, eso va a ser más difícil de lo que pensé», lamentaba internamente. Finalmente encontró la puerta de su dormitorio. Con una respiración profunda para calmarse, Eduardo abrió la puerta medio esperando encontrar a Ricardo allí. Para su alivio, la habitación estaba vacía. Era un espacio pequeño, con 2 camas, 2 mesas de estudio y un armario para compartir. La cama y el armario de Ricardo ya estaban parcialmente ocupados con ropa de marca y varios aparatos electrónicos. Eduardo colocó su mochila en la cama aún desocupada y se sentó mirando alrededor. La habitación, aunque simple, era mucho más de lo que estaba acostumbrado. ¿Podré adaptarme a todo esto? ¿Y cómo será compartir el espacio con alguien como Ricardo?, pensaba mientras una sensación de aislamiento empezaba a apoderarse de él. La idea de compartir la habitación con Ricardo, que ya había mostrado señales de prejuicio, lo dejaba ansioso. «Necesito encontrar una manera de integrarme, o al menos de no ser el blanco de bromas todo el tiempo», pensaba, preocupado por las dinámicas sociales que ya comenzaban a formarse. Sin embargo, había un atisbo de esperanza, la esperanza de que, tal vez, las cosas podrían mejorar con el tiempo. Por ahora solo necesitaba sobrevivir al primer día. Acostado en su nueva cama, Eduardo intentó distraerse pensando en sus clases, en los conocimientos que estaba ansioso por adquirir. Sin embargo, la preocupación por lo que estaba por venir aún resonaba en su mente. Un constante recordatorio de que el camino para convertirse en médico estaría lleno de desafíos, tanto académicos como personales. Cuando Ricardo entró en la habitación, una aura de confianza lo precedía. Eduardo, que aún se ajustaba al espacio, levantó la vista solo para ser recibido con una sonrisa cínica. «¿Qué tal, buzón?», saludó Ricardo lanzando su mochila en la cama. Eduardo frunció el ceño, claramente incómodo con el apodo. «¿Buzón? ¿Qué significa eso?», preguntó, intentando mantener la voz firme. Nunca había sido llamado por este o cualquier otro apodo antes, y no reconocía la palabra como parte de su cotidiano. Ricardo se rió como si estuviera sorprendido por la pregunta. «Ah, es un apodo que yo y los chicos te pusimos. Relájate, todos tienen uno. Es como un rito de paso por aquí», explicó, su voz llena de una camaradería forzada. Eduardo sintió una punzada de ansiedad, pero optó por no protestar. Después de todo, no quería empezar su primer día creando conflictos. Cambiando de tema, Ricardo comenzó a hacer preguntas sobre la vida de Eduardo, su tono sugestivamente amigable. «Entonces cuéntame, ¿de dónde eres? ¿Cómo fue crecer por bueno sea donde hayas crecido?». Eduardo, tal vez por ingenuidad o por la necesidad de conectarse con alguien, se abrió sobre su vida. Contó sobre Mariana, su madre, una costurera que luchaba día tras día para sostener la casa, sobre su barrio modesto pero lleno de vida, y sobre sus sueños de cambio social a través de la medicina. Ricardo escuchaba, asintiendo y sonriendo, pero sus ojos no escondían un brillo calculista. El timbre sonó, marcando el inicio de las clases. Juntos caminaron hacia el aula, un silencio tenso colgado entre ellos. Eduardo, con su cuaderno nuevo en manos, intentaba concentrarse en los nuevos desafíos académicos.
pero la interacción con Ricardo dejaba una sombra de duda sobre su día. Tras algunas horas de clase, el comedor se convirtió en el nuevo escenario de sus interacciones. El espacio estaba lleno de estudiantes, el murmullo de conversaciones y risas llenando el aire. Eduardo tomó una bandeja y se unió a Ricardo, quien parecía tener otros planes para el intervalo. Sin aviso, Ricardo subió a una de las mesas, llamando la atención de todos en el comedor. Eduardo, sorprendido e incómodo, observaba mientras Ricardo comenzaba a hablar. «Gente, quiero presentarles a un nuevo amigo de todos ustedes. Este aquí es Eduardo, también conocido como Busaun. Él es de esos chicos que tienen historias increíbles de superación. Viene de muy abajo, ¿saben? Su madre cose para vivir y él tomó un autobús para llegar aquí hoy. Pero miren, él tiene grandes sueños». Las palabras, aunque vestidas de elogio, llevaban un veneno sutil. Eduardo sintió cada mirada curiosa y cada sonrisa condescendiente como un golpe. Ricardo continuaba, cada frase más doblemente cargada que la anterior. «Él nos va a enseñar mucho sobre la vida real, ¿verdad? Demos la bienvenida a Eduardo». Aplausos animados resonaron por el comedor, y Ricardo bajó de la mesa sonriendo a Eduardo como si hubiera hecho un gran favor. Eduardo, con el rostro ardiendo y el corazón pesado, solo asintió. El resto del almuerzo pasó en un borrón. Eduardo apenas tocaba la comida, perdido en pensamientos. Esto fue una humillación disfrazada de aceptación. ¿Cómo voy a lidiar con esto? ¿Serán todos los días así?, pensaba, mientras la realidad de su nueva vida académica empezaba a dibujarse de una forma muy diferente a la que había imaginado. Del otro lado de la ciudad, el sol ya estaba empezando a surgir en el cielo cuando Diego llegó a la modesta casa de Mariana. La tranquilidad del barrio era palpable y solo el sonido de pasos en la acera rompía el silencio ocasionalmente. Tocó la puerta sintiendo una mezcla de ansiedad y deseo de estar presente para la madre de su amigo en un momento de soledad. Al ver a Diego, el rostro de Mariana se iluminó con una mezcla de sorpresa y alegría. «Diego, qué sorpresa tan maravillosa. No esperaba visitas y menos en una mañana tan tranquila», dijo ella con una sonrisa acogedora mientras lo invitaba a entrar. «Pensé que a usted le gustaría tener algo de compañía ahora que Eduardo comenzó en la universidad», explicó Diego, mientras seguía a Mariana hasta la cocina. Notó los tejidos y materiales de costura esparcidos por la mesa, señales del duro trabajo que Mariana enfrentaba diariamente. «¿Tu curso no es por la mañana, Diego? ¿Por qué no estás en la universidad?», preguntó Mariana mientras ponía agua a hervir para el café. «Mi curso es nocturno, así que los días son libres para mí. Uso este tiempo para ayudar a mi madre y estudiar. Hoy pensé en venir aquí. Recordé que usted estaría sola y quise hacer una visita», respondió Diego, demostrando una empatía que era rara en jóvenes de su edad. Se sentó a la mesa, listo para ayudar en lo que fuera necesario, mostrando un genuino interés por la vida de Mariana. Mariana sirvió el café y se sentó frente a Diego, agradecida por la visita. «Es muy bueno tenerte aquí, Diego. Eduardo me contó que tú también pasaste en la universidad. Debes estar orgulloso», dijo ella, intentando iniciar una conversación ligera antes de tocar temas más pesados. «Sí, estoy, pero hoy quería estar aquí con usted». «¿Y cómo va todo con los pedidos de costura?», preguntó Diego, observando las pilas de tela que aún necesitaban ser transformadas en productos terminados. Mariana suspiró mirando la mesa con una expresión de preocupación. «Tengo un plazo apretado para entregar estas camisetas. El cliente es muy exigente y las necesita para el viernes. Estoy un poco atrasada», confesó ella, revelando la presión bajo la cual estaba. Diego se levantó y comenzó a organizar los tejidos. «¿Por qué no me enseñas qué hacer? Puedo ayudarte a cortar o coser. Así irá más rápido», ofreció él, ya tomando las tijeras y los moldes. «Siempre quise hacer esto y sería un placer aprender de usted, que lo hace tan bien». Mariana sonrió, tocada por la disposición de Diego para ayudar. «Eres un buen amigo, Diego. No solo para Eduardo, sino para mí también», dijo ella mientras comenzaban a trabajar juntos. Mientras cortaban los tejidos y los preparaban para la costura, Mariana comenzó a desahogarse sobre sus preocupaciones con Eduardo. «Estoy tan preocupada por él. La universidad es un gran desafío y no sé si él está adaptándose bien», confió ella, la voz cargada de preocupación maternal.
Diego escuchaba atentamente, pasando la plancha por las piezas cortadas. Eduardo es fuerte y tiene amigos que se preocupan mucho por él. Todos estamos apoyándolo, aseguró Diego, ofreciendo palabras de consuelo y apoyo. Sé que le irá muy bien allí dentro, porque es inteligente. La tarde pasó rápido, con ambos concentrados en el trabajo y en la conversación. Aunque el progreso era bueno, el plazo todavía pesaba sobre ellos. Al final del día, Mariana miró el reloj, preocupada. Todavía tenemos bastante trabajo por delante. Necesitaré trabajar hasta tarde para terminar todo, concluyó ella, determinada a cumplir con el plazo. Diego, viendo el cansancio en sus ojos, se ofreció a quedarse un poco más. No se preocupe, Mariana. Me quedo y ayudo hasta que terminemos lo necesario para hoy. No quiero que usted quede aquí trabajando sola hasta tarde, dijo él con una sinceridad que calentó el corazón de Mariana. Ella agradeció con una sonrisa cansada pero genuina. Eres un ángel, Diego. No sé qué haría sin tu ayuda hoy. Juntos continuaron trabajando bajo la luz suave de la cocina, compartiendo historias y risas, mientras las horas pasaban y el montón de camisetas listas crecía gradualmente a su lado. En la universidad los días se transformaron en semanas, cada una marcada por nuevos desafíos académicos y sociales para Eduardo. Las presiones de la Facultad de Medicina eran intensas y él sentía cada vez más el peso de las expectativas. Una noche en particular, con un examen importante aproximándose, Eduardo planeaba quedarse en el dormitorio para estudiar. Sin embargo, Ricardo, siempre persuasivo, tenía otros planes para él. Necesitas relajarte un poco, Eduardo. Hoy es mi cumpleaños y va a haber una fiesta. Tienes que venir, será épico, insistió Ricardo con su habitual carisma. No puedo creer que prefieras cambiar mi cumpleaños por esos libros aburridos. Eduardo dudó, sintiendo el conflicto interno entre la responsabilidad académica y la presión para encajar en el grupo. Realmente necesito estudiar, Ricardo. Este examen es crucial para mí, y confieso que no parece que será fácil, respondió Eduardo intentando mantener su posición. Ricardo, sin embargo, no aceptaba un no como respuesta. Vamos, hombre, unas horas fuera de los libros no te matarán. Además, todos van a estar allí. No querrás ser el único que se lo pierda, ¿verdad? No era fácil rechazar la invitación de un compañero tan insistente como Ricardo. Con una mezcla de reluctancia y el deseo de pertenecer, Eduardo finalmente cedió. Está bien, iré, pero solo por un rato, y luego volveré a dedicarme a los estudios, pues no quiero sacar ninguna nota baja que necesite recuperar después, acordó él, dejando de lado sus libros con un suspiro resignado. La fiesta estaba en pleno apogeo cuando llegaron. La música alta, las risas y los brindis creaban una atmósfera de desinhibición y excesos. Eduardo se sintió inmediatamente desubicado, observando cómo sus compañeros se entregaban a la celebración con abandono que él raramente se permitía. Ricardo, por otro lado, estaba en el centro de todo, fluyendo entre los invitados con la facilidad de quien nació para estar en ese ambiente. Él animaba a Eduardo a beber más de lo usual, llevándolo cada vez más lejos de sus preocupaciones con el examen. Llegó el momento del discurso de Ricardo, y todos los ojos se volvieron hacia él mientras subía con confianza a una pequeña plataforma improvisada. Hoy estamos aquí no solo para celebrar mi cumpleaños, sino también para celebrar la vida increíble que nos espera como futuros médicos. Vamos a ser increíbles, vamos a salvar vidas y lo vamos a hacer con estilo. Y lo mejor, he recibido un coche nuevo de parte de mi padre, exclamó Ricardo, su voz cargada de entusiasmo y un toque de arrogancia. La multitud estalló en aplausos y silbidos, todos celebrando el estatus y la fortuna que el regalo representaba. Sin embargo, Eduardo sintió un pinchazo de tristeza. Las palabras de Ricardo resonaban en su mente, recordándole todo lo que su madre no podía ofrecerle. Ella trabaja tanto y aún así yo nunca tendría algo así, pensó, sintiéndose cada vez más aislado en medio de la fiesta. A medida que pasaban los meses, Eduardo seguía navegando por la universidad. Cada día un equilibrio entre mantener sus raíces y tratar de adaptarse al nuevo mundo en el que estaba inmerso. Raramente, llamaba a su madre para preguntar cómo estaba todo, y ella siempre decía lo mismo, que debería llamar más, pues estaba preocupada. Las llamadas ocurrían principalmente cuando la mensualidad estaba por vencer, pero siempre eran pagadas por su madre sin retraso significativo.
Finalmente, las vacaciones llegaron y con ellas un respiro de las presiones diarias. Sentado en el autobús que lo llevaría de vuelta a casa, Eduardo miraba por la ventana los edificios de la ciudad dando paso a paisajes más familiares. Es hora de volver a ver a mi madre, mi casa y luego regresar a este lugar increíble por más tiempo. El autobús se detuvo suavemente en la estación y Eduardo bajó con una maleta desgastada, sus pasos resonando en el asfalto mientras caminaba hacia su casa. El barrio parecía el mismo, pero una novedad llamó su atención en cuanto giró la esquina. Un letrero brillante con las palabras «Atelier de Mariana», instalado frente a su casa. Su corazón se aceleró con la sorpresa y la curiosidad mientras se acercaba, sus ojos recorriendo la fachada ahora transformada de la modesta residencia donde había crecido. Al entrar, Eduardo fue recibido con abrazos calurosos de Mariana y Diego, quienes estaban ocupados con pilas de tela y piezas de ropa aún sin terminar esparcidas, por lo que ahora también funcionaba como un espacio de trabajo. «Bienvenido de vuelta, Eduardo. ¿Cómo estás?», preguntó Mariana, con una sonrisa que iluminaba toda la sala. «Estoy bien, mamá, pero ¿qué es todo esto?». Eduardo gesticuló hacia el letrero y las evidencias de una operación de costura en pleno funcionamiento. «Esto es una broma para mi llegada, ¿no?», se rió, aún un poco incrédulo. Diego, cortando telas en la mesa del comedor transformada en mesa de trabajo, miró hacia arriba y sonrió. «No, amigo, es en serio. El atelier de Mariana es oficial. Hemos estado ocupados aquí, ayudando a tu madre a expandir el negocio. Así es como estamos pagando tu mensualidad de la universidad». La sonrisa de Eduardo se desvaneció un poco con la realización y sintió una ola de culpa por haber asumido que era una broma. «Lo siento, mamá. Esto es increíble. No sabía que las cosas habían cambiado tanto por aquí», dijo, mirando alrededor con una nueva apreciación por los esfuerzos de su madre y su amigo. Mariana asintió descartando la preocupación de él. «Está todo bien, hijo. Solo estamos felices de que estés en casa. Han sido meses de mucha añoranza y esperanza por aquí». Luego se giró para continuar su trabajo dejando a Eduardo y Diego solos. Diego sugirió una pausa. «¿Qué tal si jugamos un poco para relajarnos como en los viejos tiempos?», dijo, guiando a Eduardo hacia la sala donde la consola de videojuegos ya estaba configurada. Eduardo accedió con entusiasmo, agradecido por la oportunidad de reconectar con su amigo y escapar de las complejidades de su vida universitaria. Se acomodaron en el sofá, sumergiéndose en un mundo de juegos que siempre había sido su terreno común. Las risas y competiciones amistosas llenaban el aire, un recordatorio de los días más simples de su juventud. Sin embargo, la nostalgia fue interrumpida cuando el celular de Eduardo vibró a su lado. Era una llamada de Ricardo. «Necesito atender esto, es importante», dijo Eduardo a Diego, disculpándose mientras se alejaba para hablar por teléfono. Lo que comenzó como una conversación rápida se transformó en 3 horas de discusiones sobre proyectos de grupo, eventos sociales y otras preocupaciones de Ricardo. Cuando Eduardo finalmente colgó, encontró a Diego recogiendo los controles y preparándose para irse. «Lo siento, amigo, realmente tengo que irme ahora. Mi universidad ya entró de vacaciones, pero aún tengo que estudiar. Pero intentemos hacer esto de nuevo antes de que vuelvas a la universidad, ¿ok?». Eduardo sintió un pellizco de arrepentimiento por haber perdido la oportunidad de pasar más tiempo con Diego. «Claro, claro. Disculpa por hoy. Me dejé llevar por la llamada», admitió Eduardo, consciente de que había descuidado al amigo que siempre había estado allí por él. La llamada de Ricardo y la tarde con Diego hicieron que Eduardo reflexionara sobre las elecciones que estaba haciendo y las prioridades que estaba estableciendo. La diferencia entre su mundo en la universidad y su hogar nunca pareció tan vasta. Sabía que necesitaba encontrar un mejor equilibrio entre estos dos mundos, uno que no descuidara a las personas que más lo apoyaban. Eduardo pasó la mayor parte de las vacaciones en su habitación, el celular casi siempre pegado a la oreja o tecleando incansablemente. A pesar de sus intenciones de reconectar con Diego y pasar más tiempo con Mariana, las conversaciones y planes con sus amigos de la universidad consumían todo su tiempo y atención. Diego, notando la creciente distancia entre ellos, dejó de insistir para salir juntos, y Mariana, aunque preocupada, respetaba el espacio de su hijo,
manteniéndose ocupada con su taller para no sentir tanto su ausencia. Finalmente el día de volver a la universidad llegó. Eduardo, con su maleta lista, se despidió rápidamente de Mariana, prometiendo llamar cuando llegara. Subió al autobús sin mirar atrás, su mente ya ocupada con los planes para el nuevo semestre. Mariana quedó en la puerta, agitando la mano hasta que el autobús desapareció en la curva. Luego volvió al interior, el silencio de su casa resonando en los espacios vacíos que su hijo dejaba cada vez más frecuentes. Mariana se sentó en la pequeña sala que también servía como parte de su taller. Las paredes, que antes estaban llenas de las risas e historias de Eduardo, ahora parecían guardar solo ecos de un pasado más feliz. Tal vez así es como debe ser, madres dejando volar a sus hijos solos, pensó ella, intentando convencerse de que la distancia emocional era normal. Pero en el fondo sentía una tristeza profunda, una sensación de estar siendo dejada atrás, no solo geográficamente, sino también en las memorias y en el corazón de su hijo. Los años fueron pasando y con cada vacaciones Eduardo se distanciaba más. Las visitas se volvieron más raras, sustituidas por llamadas periódicas que eran más un recordatorio de las crecientes brechas entre sus vidas. Mariana, a su vez, se sumergió en el trabajo, transformando el taller en un negocio próspero, tal vez como una manera de llenar el vacío dejado por Eduardo. A medida que la graduación de Eduardo se aproximaba, el ambiente en el dormitorio era de excitación y celebración. Eduardo y Ricardo estaban conversando sobre los planes para el gran día. ¿Ya pensaste en quién vas a invitar a la graduación? Ese día tiene que ser perfecto, amigo. Todo sobre nosotros, sobre cómo llegamos aquí y lo que vamos a conquistar, dijo Ricardo, hojeando un catálogo de trajes de diseñador. Eduardo, mirando su reflejo en el pequeño espejo de la habitación, suspiró. Aún no he hecho la lista final. Solo sé que será un gran día y algunas personas no pueden faltar, pues será un evento que quedará marcado en todos nuestros corazones. Hesitó, la imagen de su madre cruzando su mente. Ricardo rió, lanzando una bola de papel a Eduardo. «Tu mamá va a venir, amigo. Imagínate. ¿Qué va a usar para una ocasión de esas? No vas a querer que aparezca con uno de los vestidos de su taller, ¿verdad? Eso sería hilarante». La broma, aunque dicha en tono de juego, llevaba un filo de cruel verdad. Eduardo sintió un nudo en el corazón. La realidad de las palabras de Ricardo lo golpeó más fuerte de lo que esperaba. «Tal vez sea mejor que no. No quiero que se sienta fuera de lugar», murmuró él, intentando convencerse a sí mismo tanto como a Ricardo. «Exactamente, amigo. Este día es sobre nosotros, sobre ser los mejores. No necesitas distracciones. Sé que tu madre es importante para ti, pero este día también lo es y tu éxito es lo que debe estar siempre en el centro», acordó Ricardo, sin darse cuenta de la lucha interna que pasaba en Eduardo. Mariana y Diego estaban reunidos en el atelier de Mariana, un ambiente lleno de telas coloridas y diseños de moda esparcidos por las mesas. La energía era de pura emoción mientras planeaban y confeccionaban las ropas para la graduación de Eduardo. Diego, que ya se había graduado, compartía la alegría de celebrar otro gran momento. «Mariana, la ropa está quedando hermosa. Eduardo va a estar tan feliz de vernos usando algo tan especial en el día de su graduación», dijo él, pasando la plancha cuidadosamente sobre un pedazo de tela azul marino. «Sí, Diego, quiero que todo sea perfecto para ese día. Va a ser un momento tan importante», respondió Mariana, su sonrisa reflejando una mezcla de orgullo y expectativa. Sin embargo, sintiendo un toque de nerviosismo, decidió llamar a Eduardo para confirmar los detalles de la ceremonia. Tomó el teléfono, marcó el número de Eduardo y esperó, corazón latiendo rápido. Eduardo contestó después de algunos tonos, su voz sonando distante. «Hola, mamá», comenzó, dudando al oír el entusiasmo de ella sobre la graduación. «Mamá, he estado pensando, y tal vez sea mejor que tú y Diego no vengan a la graduación». «¿Cómo que no, Eduardo? Ya estamos preparando todo para ir. ¿Por qué no deberíamos ir? ¿Hay alguna limitación por parte de la universidad? Puedo llamar a ellos si es necesario y resolver eso», preguntó Mariana, la confusión y la preocupación creciendo en su voz. «Mira, mamá, la verdad es que esta ceremonia es un ambiente muy diferente. Solo gente de alta clase, ¿sabes? Solo creo que no se van a sentir bien allí, no van a encajar», explicó Eduardo, cada palabra costándole más de lo que esperaba.
Mariana sintió como si el suelo se desmoronara bajo sus pies. «Entiendo, Eduardo», dijo finalmente, la voz ahogada por la emoción. «Solo queríamos estar ahí por ti, pero si tú crees que es mejor así». Su voz falló y colgó rápidamente, las lágrimas ya corriendo por su rostro. Diego, al ver a Mariana llorar, rápidamente la abrazó. «Mariana, no importa lo que suceda. Eduardo siempre será tu hijo, y nosotros estaremos aquí para apoyarlo, incluso desde lejos. Debe estar solo confundido. Yo también sé cómo los amigos de la universidad pueden confundir nuestras cabezas». Mientras tanto, en el dormitorio de la universidad, Ricardo notó la agitación de Eduardo después de la llamada. «Buena jugada, Eduardo. No querías que se sintieran desplazados, ¿cierto? Fue por una buena razón», dijo Ricardo, dándole una palmada en la espalda. Eduardo forzó una sonrisa, intentando convencerse a sí mismo de que había hecho la elección correcta. «Sí, solo quería ahorrarles el sentirse fuera de lugar», respondió, intentando ignorar el peso en su pecho. Ricardo se rió, desviando la mirada de Eduardo. «Te estás convirtiendo en uno de nosotros, amigo, haciendo lo que es mejor para todos, aunque sea difícil». Pero incluso con el apoyo de Ricardo, Eduardo no pudo evitar sentirse dividido, cuestionando si el camino que estaba eligiendo era realmente el correcto. El día finalmente llegó, y el gran auditorio estaba lleno, con los futuros médicos vestidos en sus togas elegantes, los rostros brillando de orgullo y anticipación. Eduardo estaba entre ellos, una mezcla de emoción y nerviosismo pulsando en sus venas mientras escuchaba los discursos inspiradores. Miraba alrededor, viendo todo tan perfecto y prometedor. Imaginaba un futuro brillante frente a él, aunque en el fondo sentía un vacío por no tener a su madre y a Diego allí para compartir ese momento. Cuando su nombre fue llamado, Eduardo caminó hasta el escenario con pasos firmes. Recibió su diploma con una sonrisa que intentaba ocultar la tristeza de sus ojos. Los aplausos eran fuertes, y por un momento se permitió sentir solo orgullo. Sin embargo, conforme la ceremonia progresaba, la falta de rostros familiares en la multitud pesaba sobre él. Después de la graduación, mientras todos celebraban, Eduardo se acercó a Ricardo, intentando extender la camaradería de la universidad más allá de los muros de la universidad. «Oye, Ricardo, ¿vamos a organizar algo para celebrar más tarde? ¿Todos juntos?», preguntó él esperanzado. Ricardo, ajustando su corbata, miró a Eduardo con una expresión que mezclaba pena y desdén. «Ah, Eduardo, creo que no entendiste, amigo. Ahora es cada uno por su lado. Fue bueno mientras duró, pero ahora la vida real comienza. Buena suerte, de verdad», dijo antes de girarse y unirse a un grupo de colegas que reían y brindaban. Sintiéndose más aislado que nunca, Eduardo intentó iniciar su carrera con optimismo, pero las realidades de la medicina eran más duras de lo que había imaginado. Después de varios intentos frustrados de conseguir empleos en hospitales de prestigio, finalmente aceptó una posición en una pequeña ciudad, donde el pago era mínimo y la carga de trabajo exhaustiva. Los años pasaron y el trabajo consumía todo su tiempo y energía. Eduardo se sentía avergonzado de su situación y, a pesar de la nostalgia, no conseguía reunir el valor para visitar a su madre y a Diego. Su vida en una pequeña clínica rural estaba lejos del futuro brillante que había imaginado aquel día de graduación. «Extraño tanto a mi madre, a la vida que tenía antes de entrar a la universidad. No amo realmente la medicina, solo quería dinero y estatus, y no conseguí ninguno de los dos. Qué equivocado estaba. Eran cosas que se decía a sí mismo todos los días, muriendo de nostalgia por su madre y las partidas de juegos con Diego». 5 años después de su graduación, la noticia de su despido llegó como un golpe final a su ya frágil autoestima. Desempleado y sin muchas perspectivas, Eduardo sintió que no tenía más excusas para evitar enfrentar su realidad. Con los pocos ahorros que había guardado, compró un boleto de autobús de regreso a casa. Sentado en el autobús observando cómo el paisaje cambiaba lentamente, Eduardo sintió una mezcla de alivio y ansiedad. La idea de ver a Mariana y Diego de nuevo traía un consuelo que no había sentido en años, pero también el miedo de enfrentar las expectativas que él mismo había ayudado a construir. ¿Cómo voy a enfrentarlos después de todo lo que ha pasado? Después de todos estos años intentando ser alguien que no soy.
se preguntaba mientras el autobús se acercaba a la ciudad que un día llamó hogar. Eduardo bajó del autobús con una sensación de expectativa mezclada con ansiedad, cargando una maleta desgastada que parecía más pesada con cada paso hacia lo que solía ser su casa. Al doblar la esquina donde esperaba ver la familiar fachada desgastada de la casa de su infancia, se detuvo de repente. En su lugar se erigía una estructura grande e imponente, con una fachada de vidrio y acero que relucía bajo el sol de la tarde. Al lado, una tienda chic exhibía el nombre Atelier de Mariana, en letras elegantes y modernas. Eduardo se sintió confuso y algo desorientado, observando la transformación sorprendente del lugar donde había crecido. Cauteloso y curioso, entró en la tienda, cuyo interior era tan sofisticado como el exterior. Las estanterías exhibían ropa de diseño exquisito y accesorios lujosos. Mientras intentaba asimilar el cambio, fue abordado por una figura familiar. Diego estaba allí, pero la recepción fue todo menos cálida. Sin sonreír, Diego lo saludó de manera formal. «Veo que finalmente decidiste volver. ¿Puedo ayudarte en algo, Eduardo?» Eduardo, aún aturdido, intentó iniciar una conversación, preguntando sobre la tienda y el taller. Diego, manteniendo una postura profesional, se limitó a indicar una puerta al fondo. «Por favor, ve allá, solo empleados. Tu madre está allí dentro». Con el corazón latiendo fuerte, Eduardo siguió las indicaciones de Diego y entró por la puerta marcada, descubriendo un mundo de actividad vibrante detrás de la elegante fachada de la tienda. Dentro, un gran espacio de trabajo estaba lleno de costureras y diseñadores, todos visiblemente comprometidos y felices, trabajando en sus estaciones con una energía contagiosa. Las conversaciones eran animadas y el sonido de las máquinas de coser formaba un fondo rítmico. En el centro de todo, Mariana, vestida con elegancia, supervisaba la producción. Su presencia era la de una líder respetada y querida, muy distinta de la costurera casera que Eduardo recordaba. Cuando vio a Eduardo, su expresión se transformó instantáneamente. Lágrimas brotaron en sus ojos mientras se acercaba rápidamente para abrazarlo. «Eduardo, mi hijo, has vuelto», exclamó con la voz entrecortada por la emoción. Eduardo correspondió el abrazo, sintiendo una ola de alivio y remordimiento por haber estado tanto tiempo distante. «Mamá no tenía idea de todo esto. ¿Cómo sucedió?», preguntó él mirando alrededor, impresionado con el imperio que su madre había construido. Mariana lo llevó a una pequeña oficina en la esquina del taller, donde pudieron hablar más tranquilamente. «Después de que fuiste a la universidad, Diego y yo continuamos trabajando. Él ha sido de gran ayuda, y juntos comenzamos a expandir. Las cosas fueron creciendo y en los últimos años trabajamos duro para convertir el Atelier de Mariana en una marca reconocida. Ahora somos una de las marcas de ropa más famosas del país», explicó ella, los ojos brillando de orgullo y satisfacción. Eduardo escuchó atentamente, cada palabra aumentando su admiración y también su arrepentimiento por no haber formado parte de esa historia de éxito. «Lo siento mucho por no haber estado aquí, mamá. Por todo», dijo sinceramente, alcanzando su mano. Mariana sonrió, apretando la mano de Eduardo con gran satisfacción de tener de vuelta a su hijo, aunque él la haya herido tanto. «Lo importante es que estás aquí ahora. Siempre hay espacio para ti aquí, no solo en este taller, sino en nuestros corazones». Después de reconocer que la medicina no era su verdadera pasión, Eduardo se sentó con Mariana en la pequeña sala de té que ella mantenía en el taller. «Mamá, he descubierto que no nací para ser médico», confesó él, la voz cargada de una mezcla de alivio e incertidumbre. Mariana lo escuchó atentamente, su mirada amable pero firme. «Eduardo, si estás dispuesto a aprender y crecer, aquí hay un lugar para ti, comenzando desde cero». Su oferta era simple, sin juicios. Eduardo aceptó, emocionado por la oportunidad de reconstruir su vida donde realmente se sentía en casa. Animado con su nueva jornada, Eduardo decidió mostrarle a Ricardo y otros colegas de la universidad el mundo que estaba abrazando. Visitaban el taller y quedaron impresionados con la calidad y el estilo de la ropa. Después de hacer sus compras, Eduardo, lleno de orgullo, reveló: «Este lugar es de mi madre y ahora yo también soy parte de esto. Voy a aprender el arte de la costura aquí, donde ahora me siento verdaderamente valorado». Ricardo y los demás colegas, inicialmente sorprendidos, pronto cambiaron sus expresiones a desdén.
Ricardo, con una sonrisa que se burlaba de Eduardo, tiró las bolsas de ropa al suelo ya pagadas. La medicina siente vergüenza de ti, Eduardo. Las palabras fueron como un golpe, pero no lo sacudieron como antes, y así los médicos arrogantes salieron de allí con la nariz en alto. Diego y Mariana rápidamente se acercaron, colocando un brazo alrededor de Eduardo. Al ver el apoyo de su verdadera familia, Eduardo encontró su voz. ¿Quién necesita a mimados que valoran solo los títulos, cuando tengo una familia que valora quién soy realmente? Su declaración resonó en el taller, firme y liberadora. Mariana sonrió, orgullosa de su hijo. Has encontrado tu lugar, Eduardo, y siempre estaremos aquí, no importa el camino que elijas. Diego asintió en acuerdo, el vínculo entre ellos más fuerte que nunca. Mientras Ricardo y los otros se iban, Eduardo miró alrededor del vibrante taller donde cada tela, cada hilo contaba una historia de trabajo duro y amor. Sabía que enfrentaría desafíos, pero también sabía que cada punto que aprendiera a coser lo reconectaría con sus raíces y el verdadero significado del éxito. Eduardo comenzó a trabajar al lado de su madre y Diego todos los días, aprendiendo no solo el arte de la costura, sino también el valor de una comunidad que se sostiene a través de la cooperación y el respeto mutuo. En el taller, rodeado de telas y sueños entrelazados, Eduardo finalmente se sintió en casa, completo, y se dio cuenta de que el éxito no tenía que ver solo con el dinero, sino con la felicidad. Has llegado al final de otra historia emocionante en nuestro canal. Te invitamos a dejar tu me gusta y a suscribirte al canal. Tu apoyo es lo que nos motiva a seguir compartiendo narrativas conmovedoras casi todos los días. No olvides también de mirar el video que está a punto de llegar a tu pantalla. Agradecemos todo tu feedback. Nos vemos pronto.